porque en términos de la exposición bíblica estamos finalizando a una etapa que tiene que ver con la exposición de Primera de Corintios. Bueno, el día de hoy es el último mensaje, número 53, bueno, de lo que fue esta carta de Primera de Corintios. Y allí vamos a estar haciendo una revisión de lo que fue esta carta, tomando algunos, como dice allí, algunos temas importantes que nos dejó la carta de Primera de Corintios y que nos hace bien tenerlos presentes. Así que yo te invito, hermano, que puedas abrir tu Biblia. Vamos a estar recorriendo la carta de Primera de Corintios y para que puedas estar allí tomando nota, por cierto, de los distintos pasajes, temas que vamos a estar abordando. Bien, algunos temas importantes que nos dejó la carta de Primera de Corintios. Y hermanos, para el día de hoy, a modo de referencia solamente, te invito a que podamos leer los versículos 23 y 24, versículos 23 y 24 de 1 Corintios capítulo 1. Bueno, solo a modo de referencia, no es que el mensaje se vaya a basar en esos versículos. Bueno, a modo de referencia. ¿Está ahí puesto? ¿Lo podemos leer todos juntos? 1 Corintios 1, 23 y 24. Leemos todos juntos en el nombre del Señor, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Oramos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de ser expuestos a tu palabra. Clamamos a ti, Señor, para que tú hables por medio de ella. Oh Señor, habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, y que esto impacte nuestra voluntad. Que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento para comprender estas verdades, Señor. Y Padre, permítenos el privilegio de ser guiados por tu Espíritu para comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, algunos temas importantes que nos dejó la carta de Primera de Corintios, que estamos finalizando hoy día, como les decía, exposición número 53. Bien, lo que vamos a hacer hoy día es ir recorriendo de manera expositiva la carta de Primera de Corintios, pero ya no solo en unos textos, sino a través de toda la carta. Bueno, les invito a que podamos ir allá. Porque, hermanos, qué importante considerar algunos temas que son relevantes y que pueden ser relevantes para nuestra vida y estar recordándolos constantemente. Como dice el Señor allá en la carta de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, el que comenzó la buena obra, ¿se acuerdan o no? El que comenzó la buena obra en nosotros va a ser fiel en perfeccionarla. Va a ser fiel en perfeccionarla. Y esa es una promesa que el Señor ha establecido a todos los que hemos confiado en Él. Y eso no va a cambiar. Él ha prometido preservar a los suyos hasta el fin. Y es por eso que vez tras vez a su iglesia el Señor le visita con su palabra y le habla a los suyos. Porque Dios está ocupado y preocupado de ti. Y vez tras vez te está sosteniendo. Porque Él así lo ha prometido. ¿No es eso ya suficiente para darle la gloria al Señor? Decirle gracias, Señor, porque no me dejaste solo. Porque Jesucristo no solamente murió en la cruz por ti, sino que prometió estar todos los días contigo. Todos los días. Maravilloso Dios. Maravilloso Señor. Y el efecto de la palabra del Señor en la vida del creyente es santificador. Y el efecto de la palabra del Señor en la vida tuya y en la mía, además, es que promueve el amor al Señor a través de una adoración eficaz al Creador.
La palabra del Señor hace eso. El Espíritu Santo viene, nos ilumina para comprender estas verdades y estas verdades hacen efecto en nuestras vidas. Qué bueno que no tenemos que dejarnos y confiar solamente en nuestros criterios. ¿Te imaginas lo que sería eso? El Señor te hubiese dicho de aquí en adelante, confía en tus criterios para adorarme. ¿A dónde estaríamos? Sino que Él nos viene y nos visita vez tras vez con su palabra. Y esto es precisamente, hermano, lo que el Señor fue apareciendo y viniendo a la vida de la iglesia de Corintios a través del apóstol Pablo en la primera carta. Y el día de hoy, hermanos, veremos algunos temas importantes, como allí lo dice, ¿verdad? Que esta carta nos dejó para que los consideremos y volvamos a meditar, y básicamente volvamos a pensar y a meditar quién es Dios, volvamos a meditar en la realidad de nuestra adoración hoy a nuestro Dios, pero también recordemos la inmensa gracia que el Señor, con la cual el Señor nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Te invito entonces, querido hermano, querida hermana, a que por última vez repasemos algunos temas importantes que nos dejó la carta de Primera de Corintios. Y el tema central, bueno, para que tú y yo nos consideremos solamente, es ese que está allí. Bueno, este es el tema central que nos va a ir acompañando durante toda la exposición bíblica. Cuando el creyente abandona la aplicación del Evangelio en su diario vivir, algo sucede. Cuando el creyente decide ya no vivir por el Evangelio, cuando el creyente decide no vivir a través del Evangelio, algo sucede. Porque entonces el creyente abandona la adoración a su Señor. Y esto trae consecuencias que urge corregirlas. Cuando los creyentes, tú y yo, dejamos de aplicar el Evangelio a nuestras vidas a diario, dejamos de adorar al Señor inmediatamente. Y eso, ten por seguro que va a traer consecuencias que debemos urgentemente corregirlas. Deben ser corregidas. Bueno, y eso precisamente es lo que el apóstol Pablo le habló, y por eso le escribió una carta completa. De hecho, le escribió 2 cartas a la iglesia de Corinto, porque él identificó algunas de estas cosas. A ver, hermanos, algunas verdades que tú y yo tenemos que estar recordando, y que el apóstol Pablo lo hace a la carta de Corintios. Lo primero que él le recuerda, bueno, es que el creyente ha sido equipado con todo lo necesario para adorar a Dios. El creyente ha sido equipado con todo lo necesario para adorar a Dios. Nada quedó al azar, nada quedó allí inconcluso. El Señor equipó al creyente con todo lo necesario. Porque el apóstol Pablo, ¿y por qué le escribe esto a la iglesia de Corinto? Y comienza la carta, te invito a que puedas ir al capítulo 1, por favor. El capítulo 1 de Primera de Corintios. Comienza la carta, el apóstol Pablo, porque él, y plantea esto, porque él identifica algunas carencias que la iglesia de Corintios estaba teniendo. Y a través de esta carta amorosa, lo primero que hace el apóstol Pablo es recordarles a ellos estas verdades, y los va a llamar durante la carta a vivir de acuerdo a ellas, a verdades que él ha establecido. Y dentro de estas verdades es que el creyente ha sido equipado con todo lo necesario para adorar a Dios. Mira, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2, Pablo parte esta carta diciéndole lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Bueno, la primera verdad que Pablo establece es que han sido santificados, pero a la vez son llamados a mostrar esa santidad.
¿Se entiende, no? Eso es lo primero que les dice. Y les recuerda que ustedes han sido apartados por Dios. Ustedes son santos a los ojos de Dios. Ahora, Dios los va a transformar para que sean santos a los ojos del mundo. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Porque esta es una realidad no particular para los de Corintios, simplemente, sino que para todas las iglesias. Para todas las iglesias. Ahora, mira, y el punto es que el creyente ha sido equipado con todo lo necesario. Santificado en Cristo, llamado a ser santo. Y para ese llamado a ser santo, para reflejar el carácter de Dios, ha sido equipado. De hecho, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, sigue diciéndole en el versículo 4, mira, esto es lo que ustedes son. Esto es la realidad que ustedes tienen y esta es la realidad que ustedes viven. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué da las gracias? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. A ustedes, a la iglesia de Corintios, les fue dado una gracia. No simplemente no está hablando de la salvación, está hablando ya que como iglesia están bajo la gracia del Señor. ¿Y quién les ha permitido eso? Mira, versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Se dan cuenta, no? Ustedes tienen todas las cosas, todo lo que necesitan. En toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ustedes tienen todo. Han sido enriquecidos en todo. De hecho, el versículo 7, mirad lo que les dice. De tal manera que nada os falta en ningún don. Esperando, ¿para qué es esto? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Corintios, ustedes fueron bendecidos con todo lo necesario para adorar a Dios. Nada quedó inconcluso. Todo les fue dado. Y mira lo maravilloso, la promesa del versículo 8. Mira lo que les dice. Estos son ustedes, miren lo que Dios ha hecho con ustedes, el cual también os confirmará hasta el fin. Él los va a confirmar, Él los va a guardar, Él los va a sostener hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Sin mancha, sin arruga, se van a presentar allá, porque esto es lo que ustedes son hoy día. ¿Y cómo puedo mantenerme adorando al Señor fielmente? Si yo me miro, es porque Él fue y te equipó con todo lo necesario. Y mira lo que dice el versículo 9. Y fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios que lo va a hacer porque Él te llamó para allá, para tener esta comunión con Jesucristo. Y Pablo les dice, ustedes son santos, llamados a ser santos para mostrar al Señor y están equipados con todo lo necesario. Con todo lo necesario. No olvides entonces, querido hermano, querida hermana, que los creyentes hemos sido equipados con todo lo necesario para adorar a Dios. Ese es el desde. Ese es el desde. Te hago la pregunta así, ¿hay en ti un ánimo de adorar a tu Dios? ¿Hay en ti un anhelo de adorar a tu Señor? No olvides entonces que los creyentes hemos sido equipados con todo lo necesario para adorar a Dios. Porque el Señor jamás te dejó solo, jamás te ha dejado sola, o lo dejó todo exclusivamente en tus manos, sino que Él proveyó todos los medios para que tú confíes en su obra, en ti. Para que Él haga su obra en ti. Y al igual que con los corintios, su gracia te ha sido dada. Al igual que con los corintios, su gracia te ha sido dada. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque allí es donde estamos. Allí es donde el Señor nos encuentra. Cada vez que el Señor viene, el Padre viene a ti, viene a mí, nos mira, nos encuentra en Cristo. Nos encuentra en Cristo.
Pedro nos decía de la siguiente manera, se lo he compartido antes, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas. Todas las cosas nos han sido dadas, todo lo que tiene que ver con la vida o la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando conocimos al Señor y fuimos conocidos por Él, todas las cosas nos fueron dadas. Pablo a los romanos se los decía de la siguiente forma: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dicho de otra forma, los hijos de Dios son guiados por Dios. Son guiados por su Espíritu. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, eres guiado por Él. Eres guiado por Él. Por tanto, hermano, cuando vengan a tu vida algunos pensamientos de que no eres capaz de adorar a Dios, ¿te vienen a veces esos pensamientos? ¿Te vienen esas sensaciones de que no soy capaz de sostener esto? Que bueno, pues si esa es la idea, porque no somos capaces. Recuerda lo que Él hizo por ti, recuerda quién eres para Él, y recuerda que eso no va a cambiar. Y Pablo les dice, mira, esto es lo que ustedes son, santos llamados a ser santos, y han sido equipados con todo. Cuando identifiques que tus pensamientos comienzan a desviarse y te desvían de la verdad bíblica, ponle en la balanza: ¿a quién vas a hacer caso? ¿A tus pensamientos, a tus sentimientos o a la verdad de Dios? Deséchalos, hermano, desecha esos pensamientos y confía en lo que Él te ha dicho. Hermano, porque tu pecado no es más grande que su gracia. Tus posibilidades no son mayores que su obra. Tus posibilidades no son mayores que su obra. Y tus miserias no superan a su poder. Hermano, cuando el creyente abandona la aplicación del Evangelio en su diario vivir, entonces abandona la adoración a su Señor. Y eso trae consecuencias que urge que tú y yo las corrijamos. En primer lugar, entonces, una verdad que tenemos que tener clara es que el creyente ha sido equipado con todo lo necesario para adorar a Dios. Todo. Todo. Ahora bien, ¿cómo adoramos a Dios entonces? He sido equipado. Tengo ese equipamiento en mí. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Bueno, la adoración a Dios está relacionada con la suficiencia del Evangelio en cada ámbito de nuestra vida. La suficiencia del Evangelio en cada ámbito de nuestra vida. Así adoramos a Dios. ¿Cómo entonces podemos adorar eficazmente a nuestro Dios? Entiendo que he sido equipado, ¿cierto? Que tú y yo hemos sido equipados con todo lo necesario. Ya, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, ahora comenzamos a depender de la suficiencia del Evangelio en cada ámbito de nuestra vida. Y Pablo entrega razones a continuación en la carta de los Corintios. Recuerda que estamos ahí recorriéndola. Le va a entregar razones a la iglesia de Corinto para que ellos dependan de la suficiencia del Evangelio. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué debo depender de la suficiencia del Evangelio? En primer lugar, porque el Evangelio es poder. Mira lo que le dice en el capítulo 1, versículo 18, por favor, ahí en tu Biblia. Anda marcándolo, mira, ponla ahí para que después estés meditando en ello. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura, es una ridiculez a los que se pierden. ¿No es así o no? Claro. Para personas del mundo, ¿qué es la palabra del Evangelio? Esa es otra forma de decir el Evangelio. Es locura, es una ridiculez. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué es el Evangelio? Las palabras de la cruz, poder de Dios. Poder de Dios.
Lo que tú no puedes hacer, el Evangelio lo puede hacer. Eso es poder. Tú no puedes sostener una adoración constante a tu Señor. El Evangelio lo puede hacer. Amén. Porque es poder. Y por eso Pablo les dice, esto es lo que ustedes han sido equipados, tienen todo para adorar a Dios. Comiencen ahora a depender del Evangelio, porque primero que todo, el Evangelio es poder. Y no solamente es poder, sino que dice, el Evangelio además es salvación. El Evangelio es salvación. Mira lo que nos dice el versículo 21. Estamos en el capítulo 1, ¿verdad? No hemos salido de ahí. Capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar al mundo, a salvar a los creyentes, perdón. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es lo que salva al creyente? No, pero ese creyente ya es salvo, ¿o no? Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo el creyente es salvado de sus propias miserias? ¿Cómo el creyente tuyo es salvado de sus miserias? Con la locura, con la ridiculez de la predicación del Evangelio. Cuando el creyente, cuando tú y yo ponemos atención y hacemos sentido al Evangelio en nuestras vidas, somos rescatados de nuestras miserias. Por lo tanto, Pablo le dice a esta iglesia de Corintios, ustedes necesitan ser rescatados, ustedes necesitan ser transformados. Lo que los va a rescatar es el Evangelio, es la locura de esta predicación. Por tanto, comiencen a recurrir a ella y no a otras cosas, como la sabiduría que los de Corintios estaban yendo detrás. El Evangelio es poder, el Evangelio es salvación, pero ¿y eso de qué forma se aplica? A través del servicio mutuo. Mira, pero nosotros predicamos a Cristo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es lo que hacemos nosotros. Con eso es lo que tú y yo constantemente estamos haciendo. Recordándonos el Evangelio unos a otros. ¿Para qué? Para ser salvados de nuestras miserias. Pablo les dice, ustedes fueron equipados con todo, ahora confíen en la suficiencia del Evangelio en sus vidas. Confíen en la suficiencia del Evangelio para sus vidas. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque como dice al final del versículo 24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quieres adorar a Dios? ¿Quieres de una vez por todas comenzar a adorar a Dios como Él es digno? Bueno, comienza a confiar en lo que Dios te dice que confíes. Y ya no en tus propias posibilidades para adorarle, sino que confía en el Evangelio. Confía en el Evangelio, porque además el Evangelio es plenitud para tu vida. Mira lo que les dice ahí en el versículo 30, más por Él estáis vosotros en Cristo. Ahí estamos nosotros, ¿dónde? En Cristo. Y entonces, si estoy en Cristo, mi vida es ¿qué? El cual nos ha sido hecho por Dios, Cristo en nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención. Allí estamos nosotros, allí nos hemos estacionado. Eso es lo que nosotros hemos abrazado y dicho, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor, aquí me quedo.
Porque lo que yo no puedo hacer, sabio, justificarme a mí mismo, santificarme y redimirme a mí mismo, Cristo lo puede hacer por mí y ahí me quedo. Por lo tanto, comenzamos a confiar en la suficiencia del Evangelio para adorar a Dios. ¿Y a qué nos lleva el Evangelio? Siempre a depender de Dios. Versículo 31 y el capítulo 2, versículo 5 dice, para que como está escrito, el que se gloría, el que se enorgullece, no se enorgullezca en sí mismo de sus propias posibilidades, sino que reconozca a Dios, gloríese en Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, no en tus propios criterios, no en tus propias posibilidades, no confíes en ti mismo, sino que vuestra fe es fundada en el poder de Dios. Cómo Él puede rescatarte, cómo Él puede salvarte, cómo Él puede transformarte mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio. El Evangelio, recuerda que es depender de la suficiencia de Cristo. Su muerte y resurrección es suficiente. Y yo miro a Dios que es santo, 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 digno de ser adorado. Y yo no puedo alcanzar esa adoración, porque Él me demanda una adoración santa, constante, y no lo puedo hacer, porque soy pecador. Yo miro la cruz de Cristo, miro las palabras de la cruz, y allí encuentro mi suficiencia. Allí encuentro mi suficiencia. ¿Para qué? Para que no esté fundado en mis posibilidades, en mi sabiduría, sino que esté fundamentado en el poder de Dios. En el poder de Dios. Entonces, hermanos, hasta acá hemos visto que el creyente hemos sido equipados con todo lo necesario, ¿cierto? Hemos sido equipados con todo lo necesario para adorar a Dios. Y esto es llevado a cabo con la aplicación del Evangelio a diario en nuestras vidas. Y te hago la pregunta, ¿cómo entonces aplicamos el Evangelio diariamente a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos el Evangelio diariamente a nuestras vidas? Bueno, hermanos, escúchame por favor, porque esto es fundamental. Permitiendo que la palabra del Señor haga sentido en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad diariamente. De esa forma, tú y yo comenzamos a aplicar el Evangelio en nuestras vidas. Comenzamos a ver quién es Dios, quiénes somos nosotros y la suficiencia de Cristo cada vez que vayamos a las Escrituras. Todas las veces, vez tras vez. Porque la palabra de Dios nos muestra quién es Él, nos muestra nuestra insuficiencia y la buena noticia que Cristo Jesús ha perdonado nuestros pecados y que nos está transformando a su semejanza. Vez tras vez. Entonces, y como conclusión, necesitamos estar expuestos a la palabra, ¿no? Necesitamos tú y yo estar todos los días expuestos a la palabra, meditando en ella, comprobando lo que es agradable a Dios en la palabra, corrigiendo los aspectos de nuestra vida que se alejan de su voluntad y confiando que la obra de Cristo es suficiente, vez tras vez, vez tras vez. Humillándonos delante del Señor, diciéndole, tu obra es suficiente y no la mía. Los creyentes nos exponemos a su palabra a través de los distintos medios, de distintas maneras. De manera personal, tú todos los días, abre tu Biblia. Todos los días, abre tu Biblia. Medita en la palabra. De manera personal, pero también permitiendo que los hermanos nos recuerden el Evangelio cada vez que nos reunimos.
Ve donde tus hermanos cada vez que nos reunimos y exponte, pero también exponles el Evangelio, recuérdales. Cuando estamos en los grupos, cuando estamos en los cultos públicos, cada vez, o cuando te reúnes con ellos, cuando se discipulan juntos, vez tras vez nos recordamos el Evangelio. Nos recordamos nuestra insuficiencia y la suficiencia que Él tiene. ¿Estás expuesta a la palabra diariamente? ¿Si eso es lo que necesita nuestra vida? Oh, pero pastor, no tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿No tienes tiempo para lo más fundamental? Entonces algo mal está en tu vida. Hay decisiones que tienes que tomar, porque tu vida tiene que vivir en función de esto, de la adoración a Dios. ¿Estás permitiendo que tus hermanos te recuerden el Evangelio? ¿O no? No, yo solito nomás. No, yo no tengo tiempo. No, la verdad no, ¿qué significa? Pastor, usted no sabe lo que significa. Tengo que ir para allá, tengo que venir para acá, hacer tantas cosas. No, que solito yo estoy bien. Hermano, la iglesia fue constituida para edificarlo. Y cuando escuchas la palabra, por ejemplo, ahora, en estos momentos, porque los que constantemente nos congregamos, cuando estás expuesto a la palabra, ¿hace sentido ella en tu vida? ¿De acuerdo al Evangelio? ¿O simplemente estás ahí, te sientas y empiezas a escuchar? Ya escuché la palabra y por hermosa y de alguna forma la palabra va a ser lo suyo. Y la palabra nunca vuelve a vacía. Pero recuerda a los bereanos, recuerda en el tiempo de Esdras como ellos fueron expuestos y comenzaron a hacer sentido a la palabra a sus vidas. La palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Te va a enseñar quién es Dios, te va a redarguir, te va a convencer de pecado, justicia y juicio al Espíritu Santo. ¿De quién es Dios? Te convence, te corrige. Y desde allí comienza a instruirte para que vivas vidas justas. Primero es el proceso de aceptación de que no soy suficiente. Porque estoy viendo quién es Dios, me está enseñando quién es Dios. Me convenzo de que no soy suficiente y corrijo eso, me aparto. Y desde allí comienza la palabra a enseñarme. Entonces comienza a vivir de esta forma. Hermanos, hermanas, la característica principal que el Evangelio tiene es dejar de confiar en ti mismo y comenzar a confiar en los planes y en la obra de Dios para adorarle a Él y para nuestro bienestar. No hay otro. Eso es el Evangelio. Deja de confiar en tus posibilidades y confía en la obra del Señor. Cuando los creyentes abandonan la aplicación del Evangelio en su vida diaria, entonces abandonan la adoración a su Señor. Y esto trae consecuencias que urgen corregirlas. Entonces, el creyente ha sido equipado, eso Pablo les dijo durante toda esta carta, mira, ustedes fueron equipados con todo. Lo que tienen que hacer entonces es confiar y aplicar el Evangelio en sus vidas, porque si no lo hacen, van a comenzar a vivir lo que ustedes están viviendo, oh Corintios. Y desde el capítulo 13 en adelante, los corintios comienzan a evidenciar cómo ellos se han apartado del Evangelio. Y comenzó a ser evidente en sus vidas de que ellos se habían apartado del Evangelio y estaban viviendo con buenas intenciones, pero bajo sus propios méritos, bajo sus propias posibilidades. Ellos se apartaron de la enseñanza apostólica, se apartaron de vivir aplicando diariamente el Evangelio en sus vidas. Y esto a los corintios, a la iglesia de Corintios les trajo consecuencias. Y por favor te invito a que mires y repasemos estas consecuencias bien a grandes rasgos. Identifica si es que hay alguna de estas consecuencias también en tu vida. Y que te van a decir, te has apartado del Evangelio también en algún área. ¿Y saben cómo se vio dentro de las cosas que se evidenció el desvío o el abandono del Evangelio en la vida de los corintios?
eso comenzó derechamente y directamente a afectar sus relaciones interpersonales con los hermanos. Comenzó a afectarlas. Porque, por ejemplo, y que es el punto número 3, ellos abandonaron el Evangelio y les trajo consecuencias. Les trajo consecuencias que se evidenciaron en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, lo vimos en el capítulo 3, versículo 3, hubo divisiones y formaciones de grupos siguiendo motivaciones propias. Comenzaron a seguir sus propios criterios. Comenzaron a seguir sus propias políticas para la iglesia. Y eso causó, mira el capítulo 3, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo alguno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Lo que comenzó es que comenzaron cada uno ya no fijar su vista en el Evangelio, sino que comenzaron a vivir tras sus propias motivaciones. Y mira las consecuencias. División entre hermanos. Divisiones entre hermanos. Y esta división entre hermanos lo llevó a algo mucho más profundo. Porque no era simplemente que hubiesen grupos, unos por allá y otros por acá, que ya era suficiente, sino que lo llevó a algo tremendo. Por ejemplo, la indiferencia a los hermanos. No aplicaron el Evangelio a sus vidas, no se reconocieron insuficientes, sino que yo soy suficiente, pues, yo para poder adorar a Dios. Comenzaron a hacer todo, yo hago las cosas mejor que mi hermano, entonces mi hermano está en ese grupo acá, y comenzó a haber entre ellos indiferencia. Y esa indiferencia, míralo cómo se dejó ver primero en el capítulo 5, por eso aparece entre paréntesis 5, falta de corrección a los hermanos. No se corrigieron. ¿Te acuerdas el capítulo 5 de lo que se trata, cierto? De la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. ¿Y cómo estaba la iglesia ante esto, a lo que estaba sucediendo? Pablo le dice en capítulo 5, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, indiferentes. No les da lo mismo como el hermano esté viviendo. Les da lo mismo lo que el hermano esté haciendo. Ellos habían sido equipados con todo, tenían que ir al Evangelio y ellos desecharon el Evangelio y se fueron tras sus propias motivaciones. Y eso evidenció y se vio, afectó sus relaciones interpersonales, indiferencia entre hermanos. Me da lo mismo lo que estos hagan. ¿No debían haber hecho algo? Más bien haberse lamentado. Pero ni siquiera se lamentaron por lo que estaba pasando. Indiferencia. Indiferencia. No solamente eso, en capítulo 6 también hubo una falta de mediación. Había conflictos entre hermanos. ¿Existen los conflictos entre hermanos? ¿Entre hermanas? Esto es del primer siglo, ¿eh? Y no solamente de la iglesia. ¿Te acuerdas en Filipenses también habían dos hermanos? Y ellos no había conflicto. Para avergonzaros los digo, pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos? ¿Alguien que pueda mediar? ¿Que hay una hermana que está con este problema y no se pueden ver, no se pueden hablar? Y tú vas y escuchas a una, o a uno, y vas y escuchas al otro, y lo que haces es escuchar nomás. Y te ponen a comer el paquete de carnitas así. Hermanos, indiferencia a lo que los hermanos están viviendo. ¿No debiéramos estar nosotros mediando a través de lo que la Biblia nos dice? Bueno, los corintios estaban viviendo eso. Los corintios vivían eso. Se habían apartado del Evangelio. Se habían apartado de la enseñanza apostólica.
Y vemos cosas raras, pues no, miren el capítulo 7, ellos superpusieron sus criterios personales en sus decisiones por sobre los principios bíblicos. Por sobre los principios bíblicos. Ellos superpusieron sus criterios personales. Mira las cosas, por hermano. Ellos dijeron, bueno, entonces, ¿cómo podemos arreglar este tema sexual? Bueno, sería no tocar a la mujer, entonces. Eso fue lo que decidieron ellos. No, entonces no toquemos a la mujer. Así es. Y Pablo le dice, pero a causa de la fornicación, eso los va a llevar a fornicar igual si hay impulsos de cada uno. Cada uno tenga su propia mujer y comienza a desarrollar todo un capítulo respecto al matrimonio, a los conflictos matrimoniales. Pero ellos, ¿qué hicieron? Bueno, entonces no tengamos mujer. Afectando a su propia esposa, no les interesó, porque estaban envanecidos, buscando su propio bienestar. No les interesó ni siquiera su esposa. Superpusieron los criterios personales en sus decisiones por sobre los principios bíblicos. De la misma forma en el capítulo 8, ¿te acuerdas? Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Por el conocimiento tuyo. Porque tú sabes más, entonces vas donde el hermano que es más débil y le dice, no, pues hermano, eso no se puede hacer, es pecado. No, entonces ándate de esta iglesia si tú no eres pecador. Nosotros lo hacemos bien, pues mira, imítanos a nosotros. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo también murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y viendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Se dan cuenta de lo que nos llevó el apartarse del Evangelio? Habiendo sido equipados con todo lo necesario, teniendo sus propias motivaciones, sus propios criterios, poniéndolos por sobre la enseñanza apostólica. Por eso Pablo en el capítulo 8 comienza diciéndoles, recuerden que el conocimiento permanece, el amor que se edifica. No solamente los llevó a estar indiferentes a los hermanos, sino que ellos despreciaron el liderazgo. Pablo, que había fundado la iglesia, mira lo que les tiene que decir contra los que me acusan. Esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Pablo le tiene que decir, ustedes me acusan a mí, que yo fundé la iglesia, que tengo que trabajar y que no tengo derecho de si yo les doy el alimento espiritual, recibir de aquello. Bueno, no tomaban en cuenta el liderazgo. A Pablo se le cruzó a Pablo a los Corintios, que había sido su fundador. Pero además, sus propios intereses por sobre honrar a Dios. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, le tiene que decir Pablo. Huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. Mira las consecuencias entonces. Porque cuando tú y yo optamos por desviarnos del Evangelio, cuando tú y yo optamos por no aplicar el Evangelio a nuestras vidas, cuando tú y yo no abrimos nuestra Biblia para meditar el Evangelio, cuando tú y yo no somos expuestos, cuando tú y yo no bendecimos a los hermanos con la palabra, cuando tú y yo estamos preocupados solamente de nosotros, mira, el corazón comienza a desviarse. Y mira la iglesia de los Corintios, mira la iglesia de los Corintios, su propio interés antes del bien común en el capítulo 11. ¿Se acuerdan que se reunían no para lo mejor, sino para lo peor? ¿Se acuerdan qué es lo que hacían en la cena del Señor? ¿Se esperaban o no? No, da lo mismo, hermano, vamos, nos emborrachamos y quedaban en la escoba allí. En la cena del Señor.
Y hacían diferencia entre los que no tenían, venían después, primero los que sí teníamos. Y comenzaron a desviar su corazón, Y lo principal eran ellos. En el versículo, capítulo 12 al 14 dice, este autoservicio por sobre el servicio a los otros. Pues nosotros somos los espirituales y los que hablamos en lengua somos los espirituales. Si tú no hablas en lengua, no eres espiritual. ¿Te acuerdas o no? Y Pablo tiene que ordenar todo esto y entre medio en el capítulo 13 les tiene que decir, recuerden que el amor es esto. ¿Te acuerdas el capítulo 13 de Corintios que habla acerca del amor? Y finaliza el capítulo 14 diciendo, hermanos, por favor, hagan todo decentemente y con orden. Basta de indecencias, basta de desorden. Hermanos, escúchame, lo contrario al Evangelio es la autosuficiencia. Si lo pusiéramos en una ecuación, Evangelio, 2 rayitas al medio, ¿cierto? Autosuficiencia. No depender de nadie más que de nuestras posibilidades. Y eso trae consecuencias negativas debido a nuestras propias miserias, nuestras propias carencias. Porque nos comenzamos a nosotros a poner en el centro de todo y abandonamos la adoración a Dios, abandonamos el servicio a Él, abandonamos el amor a los demás. ¿Hace cuánto tiempo dejaste de amar a tus hermanos? Hermano, todos los que están aquí, los que están en la salita, los que están en su casa escuchándome, ¿hace cuánto dejaste de amar a tus hermanos? Ahora sí, yo amo a los hermanos. ¿Hace cuánto dejaste de servir a tus hermanos, recordándoles el Evangelio, para que sean salvados de sus propias miserias? ¿Hace cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que realmente edificaste a tu hermano? Seguir nuestras propias motivaciones nos lleva al desastre, a la soledad, al bienestar pasajero. Y cuando no hay aplicación del Evangelio a tu vida, cuando no te expones a la palabra todos los días, cuando hay apatía, escúchame, mira este pecado, a lo mejor ese es el pecado que está en tu vida, apatía de adorar a Dios, apatía de reverenciar tu vida todos los días a Dios. Cuando hay apatía en tu vida, comienzas a desviarte, porque el Evangelio ya no está presente en ti, sino tu autosuficiencia. Mira entonces cómo es tu relación con tus hermanos. Míralo, porque mira cómo se evidenció en los Corintios. Hay una comunión íntima, estás buscando el bienestar de ellos y recibiendo el bienestar de los hermanos, o hay autosuficiencia en tu vida. Hay soberbia, hay arrogancia. Y hermano, todo comienza con pasos lentos, ¿ah? Dejas de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Dejas de congregarte. Dejas de recibir la enseñanza de los hermanos. Empiezas a colar todo y a este hermano no lo tomo, a este hermano no lo tomo en cuenta, a este hermano no lo tomo en cuenta. Y comienzas a ensimismarte, que tu opinión es más importante. Y ya no te congregas, no vienes a la iglesia para edificar a los hermanos, porque si vienes y te vas. No te interesa congregarte en los grupos pequeños de la semana. ¿Por qué? Porque es un gasto de tiempo. No puedo, yo tengo otras prioridades. Porque no haces el esfuerzo de estar con tus hermanos. ¿Qué está evidenciando eso? ¿No es probable que te hayas desviado del Evangelio? ¿Que estés viviendo vida autosuficiente? Llegas a ser un extraño a los hermanos que no bendice ni es bendecido por el cuerpo de Cristo. Un miembro del cuerpo, pero totalmente amorfo, totalmente prescindible, fuera del cuerpo del Señor.
Y eso es porque te has ido tras tus propios intereses, loables, con buenas intenciones, pero tuyos, no los del Señor. Porque has despreciado el consejo bíblico. Has despreciado el consejo bíblico. Porque te has servido a ti mismo en vez de servir a los demás, tras tus propias motivaciones, tras tus propios anhelos. Y eso han estado por sobre la adoración a Dios. Y eso es evidente, insisto, en el servicio mutuo. Y en tu vida es evidente porque hay un servicio nulo, deficiente, miserable a tus hermanos. Decides de acuerdo a lo que deseas. Y comúnmente lo que deseamos está alejado de lo que Dios desea para ti. Jesucristo era claro, ninguno puede servir a dos señores. No hay términos medios. Como yo les digo muchas veces, hermanos, no es que yo le busque el mal al hermano, pero tampoco no le estoy diciendo que tampoco le busco el mal. No, hay términos medios, hermano. Si no edificas, eres de tropiezo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. No hay términos medios. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y va a menospreciar al otro. ¿Quién es el Señor a que tú estás sirviendo? ¿Es Jesucristo? ¿O tú eres tu propio Señor? Tu familia es tu propio Señor. Tus hijos son tus señores. Ídolos que tú y yo vamos construyendo, a los cuales nos postramos. El trabajo, el que tenemos que trabajar. Como que si el trabajo te proveyera, no es el Señor el que te provee. Gálatas 5, 13 y 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Sí, pues claro, gracias Señor porque me hiciste libre. Solamente que no usé la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, cuando el creyente ha abandonado la aplicación del Evangelio en su diario vivir, abandona la adoración a su Señor, y esto trae consecuencias que urge corregirlas, si te das cuenta. En primer lugar, el creyente, como vimos, ha sido equipado con todo lo necesario para adorar a Dios. Pero eso hay que echarle mano y hay que aplicarlo, y la adoración a Dios está relacionada con la suficiencia del Evangelio en cada ámbito de nuestras vidas. Si no, hermanos, abandonamos el Evangelio y eso trae consecuencias que se evidencian en nuestras relaciones interpersonales. Y por último, hermanos, por tanto, si identificas esto, el creyente debe volver al Evangelio para adorar a Dios. El creyente, porque siempre hay una solución, siempre el Señor nos ha dado una solución, pudiendo habernos cortado hace rato, hermano, ¿no? Y siempre te da la solución porque es infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso. Porque no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino como está la tierra al cielo, el este, el oeste, engrandeció sus misericordias sobre nosotros. La solución que el apóstol Pablo les da a la iglesia de Corinto, no lo deja ahí porque si cortaba la carta ahí, imagínense, hermano. No, la solución que el apóstol Pablo le da a los de Corintios es que vuelvan al Evangelio para adorar a Dios, que vuelvan a reconocer su insuficiencia, cambien su estilo de vida y confíen en lo que Él puede hacer por ellos. Y Pablo nuevamente los llama y por eso habíamos quedado hasta el capítulo 14 y el capítulo 15 les habla completamente acerca del Evangelio nuevamente. La resurrección de Cristo, ¿te acuerdas? Capítulo 15.
Y les dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Les vuelvo a decir y llamar, este es el evangelio. Versículo 3. Esto es el evangelio que les he enseñado, porque yo también lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, como la Escritura ya lo habían dicho. Y los llama de nuevo al evangelio, y les dice, sí, pecadores, pero con esperanza, porque recuerden, Cristo murió por ustedes. En el 15:58 les dice, por tanto, así que, hermanos míos amados, ustedes pueden estar firmes, pueden estar constantes, pueden seguir creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Retomen el evangelio, retomen, pongan su mirada en Jesucristo nuevamente. Y en el versículo 13 y 14, que son los últimos que estuvimos viendo, ¿se acuerdan? En esta carta. Velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente, maduramente, ¿se acuerdan que lo vimos esa vez? Y esfuércense. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cambien su estilo de vida. Eso le está diciendo. Cambien su estilo de vida. Arrepiéntanse. Comienzan a vivir para la gloria de Dios. Y lo vimos en el último mensaje. Y el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Está maldito. Porque no está reflejando al Señor. Sin embargo, la gracia del Señor Jesucristo esté con nosotros. Y la gracia del Señor Jesucristo es la que nos sostiene. Y la gracia del Señor Jesucristo es la que todavía y por ella somos lo que somos. Y en esa gracia tú y yo nos bastamos. ¿Te acuerdas? Lo vimos la vez anterior. Mira cómo Pablo va cerrando todo esto porque lo cierra con esperanza y diciéndoles, y no están solos. Mi amor en Cristo Jesús está con todos vosotros. Mi amor, la iglesia está con ustedes también. No están solos, no estamos solos para adorar a Dios. Nos tenemos a nosotros. Nos animamos juntos unos a otros. Entonces, hermano, la única forma que tú y yo tenemos para adorar a nuestro Dios y recibir su pleno bienestar para nuestra vida es volver a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, cuando tú y yo volvemos a mirarlo a Él, su suficiencia, pensamos y dejamos de vivir con nuestros medios y para nuestro deleite, porque nos comenzamos a mirarlo a Él. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a Jesucristo? Que comenzaste a mirar su hermosura, lo hermoso que es tu Señor. Cuando abriste la palabra y te regocijaste porque viste, ¡wow! ¡Qué maravilloso es este Señor! Meditaste en sus atributos preciosos, en sus atributos perfectos, en todo el amor, en toda la paciencia, en toda la gracia que haya derramado para tu vida. Cuando tú y yo volvemos a mirarlo a Él, hermanos, entonces el que comenzó la buena obra sigue transformándonos de gloria en gloria, recibiendo nuestra adoración, entregándonos aquel bienestar supremo, es vivir en su presencia, vivir para su gloria, en su voluntad. ¿Qué estás esperando entonces, hermano o hermana, para volver a Jesucristo? ¿Qué estás esperando para venir a Jesucristo? ¿Qué te impide volver y adorar a tu Señor? ¿Qué se está interponiendo? ¿Vale la pena? Compáralo con la grandeza, la inmensidad de tu Señor. ¿Vale la pena seguir allí? ¿No ha sido Él extraordinariamente bueno para contigo? ¿No ha sido extraordinariamente hermoso contigo? ¿No es Él digno de que te postres a Él a diario? Hermano, su gracia es mayor, no lo olvides. No importa cuánto esté siendo tu lejanía, no importa. No mires tu pecado, porque te está engañando.
Más bien, apártate de tu pecado confiando que Él tiene el poder para transformarte, porque mira quién te ha hecho santo, llamado a ser santo, completo en Él. Me encanta este versículo, siempre recurrente. Siempre. Porque es maravilloso. Vengan luego. Y eso es pronto. No lo dejes para mañana. Vengan luego, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, rojos, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, el Señor los va a transformar como blanca lana. Si quieres y oyes, vas a comer el bien de la tierra, todo el bienestar para tu vida. Pero ojo con esto, si no quieres y eres rebelde, vas a ser consumido a espada, porque esta es palabra de Jehová. Y con Él no se juega. Con Él no se juega. Tienes dos opciones entonces. O vienes a Él o te quedas lejos. Como te decía adelante, términos medios no hay. Términos medios no los acepta tu Señor. Cuando el creyente, hermanos, abandona la aplicación del Evangelio en su diario vivir, entonces abandona la adoración a su Señor. Y esto trae consecuencias que urge corregirlas. Recuerda siempre, tú has sido equipado con todo lo necesario para adorar a Dios. Recuerda que la adoración a Dios está relacionada con la suficiencia del Evangelio en tu vida. Pero si abandonas el Evangelio, te va a traer consecuencias que se van a evidenciar principalmente en tus relaciones interpersonales. Pero hermanos, vuelve al Evangelio para adorar a tu Dios. Termino con lo siguiente. Por favor, hermanos, escúchenme. La carta de los Corintios es una bendición incluso para el día de hoy. Lo fue para la iglesia de Corintios, sin duda, pero sigue siendo para el día de hoy. Porque nos muestra quién es Dios, nos muestra las miserias de creyentes comunes y corrientes como tú y yo. Pero también muestra la poderosa obra del Señor Jesucristo, llena de gracia, en favor de los suyos. Han sido 53 exposiciones bíblicas. Comenzamos en junio del 2021. Y luego casi desde 2 años, gracias al Señor, las hemos completado. Yo espero, hermanos, y esperamos desde los ancianos, que este tiempo haya sido de fortalecimiento para su fe, la carta de Corintios, y para el crecimiento en el conocimiento del Hijo de Dios. Y de esta forma, hermano, a la carta a los Corintios se suma la carta a los Corintios a la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, el Evangelio de Marcos, Primera de Pedro, la carta a los Romanos, Filemón, Tito, los Gálatas y los Hebreos que estamos viendo. Un total de 10 libros en estos últimos 7 años que están siendo enseñados por medio de nuestra congregación, solamente por la gracia del Señor. Y a este grupo se le sumará Primera de Juan, desde las próximas predicaciones. Y les invito a que estén orando, queridos hermanos, por el ministerio de la palabra. Amén. Al Señor sea. Amén. Oramos y agradecemos a nuestro Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos. Eres maravilloso, Señor, y te damos gracias por la oportunidad de ser expuestos a tu palabra. Gracias por la carta a los 1 Corintios. Oh, tan eficaz para los hermanos en ese entonces y sigue siendo vigente al día de hoy. Sigue sosteniendo nuestras vidas por medio de tu palabra santa, Señor. Y sigue hablando a nuestros corazones. Gracias, Señor, y la gloria solamente es a ti. La obra sigue siendo tuya. En el nombre poderoso de Jesús.